Luz Elena Macía Gómez. Ahora sí, así es. Determinantes del emprendedurismo social a través del programa de emprendedores, Universidad Caso de Estudio. Buenos días a todos, o bueno, ya mejor dicho, buenas tardes, creo, ¿no? Bueno, ya hemos estado hablando todos estos días sobre el emprendedurismo social, así de que trataré de irme un poquito más rápido en este sentido. Bueno, organismos como el Banco Mundial, Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la CEPAL establecen que la educación superior o educación terciaria es la base del desarrollo económico y del país. Esto entonces pone a las universidades como centros generadores del conocimiento teórico, científico y tecnológico. Son el medio principalmente para aplicar los conocimientos para la generación de bienes y servicios. Sin embargo, también son el medio para determinar las necesidades que imperan en el ámbito de la sociedad o las demandas que están establecidas o que imperan en la sociedad. A partir de ello, entonces, una de las funciones sustantivas en las universidades que puede favorecer la generación del conocimiento científico y tecnológico es la vinculación, pero la vinculación no en sus actividades tradicionales como es la consultoría, la asesoría, la incubación de empresas, el servicio social, las prácticas, sino a través de la investigación, pero que genere innovación en todos los contextos. Aquí los actores involucrados deben de ser organizaciones, gobiernos, sociedad y universidades que favorezcan el emprendedurismo social, pero con la característica de la innovación. Hablo de la innovación no solo en términos de desarrollo tecnológico, sino hablo de innovación en distintos procesos que puedan facilitar o generar relaciones a largo plazo o generar empresas que favorezcan comunidades o grupos desprotegidos ante las problemáticas que imperan, como puede ser el desempleo, como puede ser la desigualdad, como puede ser la equidad de género en ese sentido, o como puede ser también la pobreza. Bueno, hemos hablado de qué es emprendedurismo social, no se trata de la creación solamente de nuevas organizaciones. Generar una organización tiene que ver con rentabilidad económica y tiene que ver con rentabilidad social, pero todo tipo de organización pública o privada, en términos de ser una empresa en sentido empresarial o en sentido social, va a requerir recursos. Todas necesitan recursos. En ese esquema los objetivos cambian, es decir, la jerarquización de objetivos en una empresa o en un emprendedor en términos empresarial, su principal objetivo va a ser con fines de lucro, el objetivo económico. Pero si a eso le cambio una empresa en sentido social que genera valor o crea valor social, su principal objetivo va a ser el objetivo social y de servicio, quedando, como ya lo dijo la doctora Berta Madrigal, en términos secundarios el aspecto del objetivo económico. Esto no significa que no requieran recursos, se necesitan recursos. ¿Por qué? Porque es una organización y una organización está conformada por personas, una organización tiene infraestructura, una organización requiere el desarrollo de capacidades y para todo esto se necesitan recursos, recursos financieros principalmente. En ese término, entonces, lo principal del emprendedurismo social es de innovar y aprender a generar el cambio, pero un cambio que transforme actitudes, que transforme mentalidad y se requiere entonces de una visión muy clara en ese sentido. El objetivo del emprendedor social va a ser convertir el mundo en un lugar mejor. Es algo que no se aprende únicamente en el aula, ya que se necesita la práctica en el mundo real como una parte fundamental para comprender la realidad que impera o la realidad que estamos viviendo y desde ese punto saber cuáles son nuestras aportaciones que podemos hacer. Una de las principales preguntas serían ¿cuáles son los factores que determinan la generación de proyectos? Es decir, por la cual surgió este primer abordaje de esta investigación en esta universidad de estudio es
¿Cuáles son los factores que determinan la generación de proyectos de emprendimiento social innovadores a través de un programa de emprendedores en el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas de la universidad? La Universidad de Estudio, desde hace 20 años, cuenta con un programa de emprendedores, que a medida que ha pasado el tiempo, este programa de emprendedores ha ido teniendo evolución y bueno, ha ido teniendo resultados en términos de empresas en sentido económico como tal, pero muy poco, casi nada, en sentido de emprendurismo social. ¿Por qué? Porque se confunde el emprendurismo social con la ayuda comunitaria que como Universidad Católica hacemos o generamos para distintas comunidades. Se tienen varios programas, un centro comunitario, esta universidad, y tiene un centro de competitividad y tiene un centro de incubadora de negocios. Pero en este caso el emprendurismo como empresas sociales ha sido muy poco la aportación. Entonces este primer abordaje fue qué tanto los docentes, los alumnos, los coordinadores y los directivos están involucrados en este concepto que desde mi perspectiva no es un concepto nuevo, tiene muchísimo tiempo. Es un concepto que en México y en otros países tal vez de Latinoamérica, pues su gestión se ha dado desde hace unos años para acá, con muy poco impacto. Es decir, estamos abordando con mayor relevancia en estos foros este tema, pero realmente no es algo que esté generando impacto como tal. El objetivo fue identificar los motivos que determinan la generación de proyectos de emprendedurismo social innovadores, que se derivan principalmente del programa de desarrollo de emprendedores. Este programa en sus primeros años se aplicó solo para el área de ciencias económico-administrativas, principalmente en la licenciatura en administración de empresas. A partir de los años es un programa que se aplica ya a nivel institucional como tal, en todas las carreras. Bueno, la metodología es un estudio cualitativo, un estudio de caso, es un abordaje, un primer abordaje. Primero se llevó una investigación documental a través de bases de datos, revistas electrónicas, estudios, investigaciones respecto al emprendimiento social y la vinculación. También se indagó respecto al modelo y estrategias de vinculación institucional y departamental, las características del programa de desarrollo de emprendedores. Posteriormente se realizó una entrevista a las personas que están en el programa de emprendedores y en la función de vinculación, como son alumnos de la licenciatura, docentes de la academia, coordinadores y directivos. La entrevista tomó como consideración para su aplicación aspectos del estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2006 sobre la gestión efectiva de emprendimientos sociales. El Banco Interamericano de Desarrollo establece que la gestión efectiva de emprendimientos sociales deben de cumplir con 3 factores clave. Uno, debe de tener un propósito primordial de emprendimiento social, es decir, crear valor para mejorar la sociedad, alinear la estrategia de la organización, principalmente, o de la institución, a este propósito. Segundo, debe de contar con factores de integración tales como liderazgo, estrategia y una cultura organizacional. Tercero, debe de tener mecanismos de implementación, como cuáles, poseer una estructura que permita entonces cumplir con este objetivo primordial y que permita la integración de dichos factores como es el liderazgo, la estrategia y la cultura, procesos acordes para generar emprendimiento social, recursos humanos acordes también para generar el emprendimiento social, fuentes de financiamiento que son una infinidad de fuentes de financiamiento que existen en México para generar emprendimientos sociales, gobierno, la parte de establecer normas, directrices, quién y a través de qué emergen estos, y sobre todo medición del desempeño. Si no tenemos un sistema que nos permita evaluar el desempeño de este tipo de proyectos, pueden surgir miles, no sirve de nada. Bueno, algunos de los resultados con docentes, coordinadores y directivos es que, primeramente, se desconoce si existe un propósito primordial institucional para crear proyectos de emprendimiento social. Sí existe se firmó un contrato a nivel institucional con otros organismos, sin embargo, no se ha difundido de manera institucional.
se difunde solo en los primeros niveles de la jerarquía de esta institución. Segundo, solo el jefe del departamento y un coordinador mencionaron que sí se tiene una estrategia institucional para el desarrollo de proyectos de emprendimiento social, pero solo ellos. No se conocen las distintas jefaturas, programas, facultades, no se conoce. El liderazgo de quien dirija este tipo de proyectos debe de ser visionario, participativo, que transforme actitudes y de reconocimiento y sobre todo que motive e impulse el cambio. Los elementos de la cultura que más contestaron son que se necesita un líder emprendedor con compromiso social que transforme actitudes y con habilidades para diagnosticar la realidad que acontece. La comunicación debe de ser abierta para todos los integrantes del departamento. La colaboración y el trabajo en equipo debe de ser de todos los integrantes del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas. También dijeron que era necesaria una cultura de reconocimiento al grupo de docentes que participa en estos programas y que día a día, desde su perspectiva, se están preparando. Se requiere la actualización de conocimiento respecto al tema. Algunos alumnos y docentes comentaron que era necesario no solo conocer el concepto y la definición, sino conocer las características, las variables, las fuentes de financiamiento que existen, los apoyos, el cómo introducir a estos chicos en este nuevo esquema para que surjan empresas con emprendimiento social. Fomentar relaciones a largo plazo con grupos sociales, empresariales y gubernamentales, porque son los actores principales en que esto pueda transformar cambios, no solo al interior de una universidad, sino al interior de una comunidad, de un municipio, de un estado, de una región y por ende de una nación. Generación de alianzas o redes de colaboración con otras instituciones u organizaciones. En lo que concierne al tipo de estructura para emprender este tipo de proyectos, algunos mencionaron que se requiere una estructura flexible y descentralizada. Actualmente no se cuenta con una estructura ideal ni procesos institucionales para generar proyectos de emprendimiento social. Por lo tanto, entrar en esta inercia requiere un cambio de estructura. No se puede seguir con la misma estructura centralizada, un poco burocrática, si no se modifica una estructura que es la columna vertebral para que todo proyecto de cambio funcione. En lo que se refiere al recurso humano, falta la selección y formación de calidad en docentes y coordinadores para gestionar proyectos de emprendimiento social. No se conocen las fuentes de financiamiento para este tipo de proyectos. Hemos estado viendo que creemos que las fuentes de financiamiento solamente son NAFINSA, Secretaría de Economía, pero hay un sinfín de fuentes de financiamiento y sobre todo fuentes de financiamiento que están inmersas en lo que llamamos la cadena de valor de la industria, que es donde surgen las principales fuentes de financiamiento para emprendimientos sociales, porque son los empresarios los que están dispuestos a participar con alumnos para generar emprendimientos sociales. No se cuenta con un modelo de gobierno para emprender este tipo de proyectos, o sea, quien dirija específicamente este tipo de proyectos, una normatividad para ello tampoco se cuenta. Tampoco se cuenta con un sistema o mecanismos para medir el desempeño de la gestión del emprendurismo social, ya que en términos de emprendurismo empresarial, este sistema de información todavía está apenas en pañales. En cuanto a resultados de los alumnos, algunos 60 alumnos de administración de empresas contestaron que no conocen el significado real de emprendurismo social. Algunos contestaron que un proyecto de emprendurismo social son como empresas, como fundaciones. Y ya vimos que no necesariamente una cooperativa, una fundación, una asociación es una empresa de emprendurismo social. En las materias del programa de emprendedores, solo 10 contestaron que se mencionó el concepto en una materia. La idea del proyecto emprendedor surgió, o sea, su proyecto de empresa empresarial surge por necesidad curricular. La mayoría de ellos dicen que generan una idea de empresa o negocio solo por cumplir y no reprobar la materia. Quiere decir que no están muy motivados a hacerlos, es cumplir con la currícula. Se carece del análisis de oportunidades para realizar proyectos de emprendurismo social, es decir, no analizan la realidad social y económica de la región. Ellos… si la tendencia es, se están abriendo gasolinerías en la región, ellos dicen que van a abrir una gasolinería, pero realmente no se tiene ese proceso de investigación para analizar esa realidad. Los proyectos de empresas que emergen no son innovadores, volvemos a lo mismo, o sea, son repetitivos, cafeterías, restaurantes, etcétera,
pero no son innovadores. Es así entonces que para dar respuesta a la pregunta, ¿cuáles serían los factores que determinan la generación de proyectos de emprendimiento social innovadores a través del programa de emprendedores? Bueno, los factores son el conocimiento. Es un factor clave para emprender estos proyectos, el conocimiento de los docentes, de los coordinadores y de los alumnos. ¿De qué? Sobre el entorno y los procesos de gestión para el desarrollo de emprendedurismo social y generar las habilidades. Porque yo escucho en muchas universidades que hay que generar emprendedores, pero emprender no significa solamente crear una nueva empresa. Emprender significa generar ideas innovadoras que favorezcan la sustentabilidad y la sostenibilidad, porque confundimos la palabra sustentable con sostenible. Van de la mano, pero no son lo mismo en ese sentido. También otro de los factores es que si no existe un marco institucional vinculado a las licenciaturas, a las facultades, a los departamentos, no se puede gestionar proyectos a través de ningún programa. Pueden existir miles de programas, es como hablar de México. Existen muchos programas para el fomento y ayuda a la MIPYME, pero si los programas solo están ahí, si no se acude, si no se conocen, si no se gestiona, y si no se promueven, no sirven de nada. También otro punto es que deben de existir adecuados mecanismos de comunicación, coordinación y colaboración para dar a conocer la prioridad institucional con estrategias de emprendimiento social. Todo proyecto de cambio requiere un líder que gestione, un líder que impulse, un líder que evalúe, un líder que dé seguimiento. Por lo tanto, otro factor son líderes, emprendedores, con visión y compromiso social para gestionar cambios que beneficien a la comunidad universitaria y la sociedad, con una cultura de emprendimiento social. Otro factor son los procesos de aprendizaje innovadores basados en un currículo flexible y práctico para generar ideas de emprendimiento social sobre la base de la oportunidad y no de la necesidad. Porque son los chicos quienes tienen que analizar las oportunidades que hay en el mercado. Son los chicos que salen de las universidades, el factor humano que requiere el mercado laboral y que está necesitando el mercado laboral sobre una demanda. Los planes, las currículas de estudio están diseñados sobre esa demanda del mercado laboral, al menos así deben de ser. Se requiere también mecanismos de evaluación y seguimiento para valorar el desempeño de los proyectos de emprendimiento social innovadores. Algunas de las recomendaciones pues es impulsar la cooperación académica con una perspectiva sistémica sobre un marco institucional primeramente, después sobre un marco de financiamiento y un marco legal, porque también si no existe ese marco legal, los proyectos de emprendimiento social nomás no se dan como deberían de otorgarse o de generarse. Una apertura de fronteras. ¿Por qué hablo de apertura de fronteras? Porque lo que ocurre en esta universidad es que sí hay un proyecto institucional, pero no se conoce. Las estrategias, la comunicación no se baja a todas las áreas de vinculación o a las áreas departamentales. Determinar el perfil docente para la formación de personas emprendedoras, porque también se necesita un perfil docente. No todos los docentes pueden impulsar el emprendimiento social. Es como querer que todos los alumnos generen proyectos, sean empresarios. Discúlpenme, voy a diferir con muchos de los que han hablado aquí. No todos los alumnos tienen la habilidad para ser empresarios. Hay algunos que dicen, a mí no me interesa, yo soy feliz ocupando un puesto gerencial en alguna institución o organización. Es como querer decir que no todos los alumnos son líderes. Sí, todos los alumnos pueden ser líderes. Algunos tienen más capacidad, todo se desarrolla. Para eso es todo estos procesos de aprendizaje. Especificar el perfil del alumno, que también va a la par del docente, para impulsar y gestionar proyectos de emprendedurismo social. Hay quienes no se le da la parte de generar valor social. Desarrollar el capital humano con conocimiento de políticas públicas con respecto al entorno del emprendedurismo social, porque las hay. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo en México 2013-2018 tiene un marco de políticas públicas para el apoyo a la micro y pequeña empresa y para el apoyo al emprendedurismo social.
Están marcadas políticas públicas muy claras. La Secretaría de Educación Pública, yo he estado escuchando que establecen algunos de mis compañeros que en México no existen programas para que desde la primaria se genere el espíritu emprendedor. Discúlpenme, sí existe. Y existe en cada estado, en cada municipio, como parte de la Secretaría de Educación Pública y parte de la Secretaría de Educación de cada municipio y de cada estado, para instituciones públicas y para instituciones privadas. Si bien hay que aclarar que en instituciones privadas se da en mayor auge que en instituciones públicas, pero eso es parte de la preparación que tienen que llevar los docentes de instituciones públicas, pero se está dando mucho y se da no desde sexto, se da desde primero de primaria, en ese sentido. Bueno, desarrollar un capital estructural con procesos, políticas, sistemas de información y una estructura que facilite la gestión de proyectos de emprendimiento social, la generación de relaciones, redes, alianzas con organizaciones sociales, gubernamentales y empresariales con el propósito de conformar el capital relacional, que es algo importantísimo en cualquier tipo de emprendimiento. Formar capital directivo, líderes para emprender proyectos sociales con habilidades para delegar, coordinar, comunicar, concertar e investigar y diagnosticar las causas y consecuencias de los problemas sociales. Creo que es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora doctora Luz Helena Macías Gómez por su presentación. Vamos ahora a dar un espacio de preguntas y respuestas. Les presto el... ¿Qué tal, doctora? Primero me gustaría también felicitarla. Siento que está nos abre el espectro para tratar de comprender el emprendimiento social y que eso involucra una interdisciplinaridad. Nosotros vemos que la innovación, para tratar de salirnos y proponer soluciones fuera de la caja, tenemos que generar equipos multidisciplinarios. Y una de las cosas que dice usted, que siento que me llama la atención y que coincido, es que las estructuras organizacionales de la universidad tienen que cambiar, tienen que migrar para poder brindar esos espacios. A mí lo que me gustaría es, en su experiencia y después de ver el caso de la universidad donde lo realizó y toda la riqueza que obtuvo, porque eso es lo que nos brinda la posibilidad, la metodología de caso, ¿qué proposiciones tiene usted de esas nuevas estructuras o cómo generar esas vinculaciones? Porque muchas veces sucede que la parte de producción, por ejemplo, de ingeniería, de administración, de la salud, todos estamos en facultades aisladas y no a veces no hay esa habilidad de formar equipos. Por eso es que le pregunto a usted qué proposiciones o qué tipo de estructura organizacional considera que sería la apropiada para tratar de generar o de gestar este tipo de impulso hacia el emprendimiento social. Muy bien, antes te voy a hacer una pregunta. ¿De qué carrera eres? Yo soy ingeniero en mecatrónica. Ok, me va a costar un poquito difícil que lo comprendas, pero te voy a decir. Muy bien. Mira, cuando hablamos de una estructura flexible, quiere decir que debe de haber una combinación. Si yo te hablo que existen distintos tipos de estructuras como modelo o sistema organizacional en cualquier organización o institución educativa, es que parte que puede ser que mi estructura sea una estructura departamentalizada, ¿sí? Yo tengo el departamento de ciencias económico-administrativas, el departamento de ingenierías, el departamento de ciencias sociales, el departamento de nutrición o de ciencias de la salud, y en ese sentido, en la universidad de la que te estoy hablando, este proyecto de emprendedores primero era de una sola carrera. Tenemos ya aproximadamente como 12 años que se aplicó a todas las disciplinas. Una de las características es que para cualquier proyecto de emprendedor no significa que tú como ingeniero en mecatrónica solo sea de tu grupo, no. Este proyecto emprendedor lo puedes llevar a cabo con alumnos o con un compañero de mercadotecnia, con un compañero de administración, con un compañero de ciencias de la salud, y eso ha sido lo más enriquecedor. ¿Por qué? Porque permite trabajar varias disciplinas en este sentido y generar un proyecto. Entonces, la estructura debes de combinar un modelo híbrido con políticas muy claras para que coordine este proceso. Un modelo híbrido significa que estás por departamentos, pero también sube la parte de proyectos. O sea, si yo tengo el proyecto emprendedor a nivel multidisciplinario, en ese sentido debo de generar una persona que dirija estos proyectos, pero que a la vez esté vinculado con todos los departamentos.
En nuestro esquema, para que lo comprendas un poquito, existen coordinadores de tutorías, coordinadores académicos, coordinadores de investigación y coordinadores de vinculación. Los coordinadores de vinculación deben de trabajar a la par con el líder del proyecto de emprendimientos sociales, si así surgiera. Por lo tanto, a ese se le llama ya una combinación de estructura matricial que favorece más la flexibilidad y que establece mecanismos de coordinación y comunicación, no necesariamente personal, sino utilizando los sistemas o la tecnología de información a través de mecanismos virtuales o en línea que favorezcan, pero que se difunda todos los acuerdos, que se documenten todos esos acuerdos y que la participación se suba al mismo sistema institucional de la universidad. Entonces, no puedes tener una estructura flexible cuando tienes un modelo centralizado y burocrático, donde las decisiones la toma no el rector, sino el director académico, y de ahí no emergen a la posibilidad de tomar decisiones cuando se tiene alguien que quiere participar contigo como una opción de vinculación en este tipo de proyectos. Pero para participar conmigo primero te vas a ir a nivel institucional, y después de a nivel institucional se baja hasta el centro de competitividad y ahí queda. Porque entonces esta dinámica de los cambios de nuestro entorno ha obligado a que no exista la cooperación, sino que exista la competitividad individual. No coopero con el departamento de tal porque si ellos tienen éxito, significa que ellos, ya no nosotros. Pero esto ha surgido a partir de tantos cambios estructurales en nuestro sistema en México, que ha obligado a que instituciones educativas tengan recorte, es decir, vayan achicando la estructura, a tener cargas más excesivas de trabajo en los coordinadores, el mismo sueldo y a no participar en mayor sentido. Por lo tanto, la estructura debe de ser un poquito como, ¿vas a invertirle? Pero esa inversión de generar un proyecto con una estructura que se le llama matricial y una combinación de híbrida, de participación de equipos de manera virtual, te va a favorecer entonces ser más ágil. Sí. Bueno, muchas felicidades por su presentación. Consideramos que es un tema muy pertinente para estas épocas. Ya hemos visto ahí la diferencia entre emprendimiento y emprendimiento social. Sí. La pregunta va en torno a cómo capacitar a los docentes en temas de emprendimiento social, saliéndonos un poco del emprendimiento empresarial o tradicional. Sí, mira, hace un año hicimos una modificación. El programa de emprendedores tenía cuatro asignaturas. La primera era, se podía decir, taller de creatividad e innovación empresarial. La segunda era taller de proceso empresarial. La tercera era taller de comercialización empresarial. Y la cuarta es taller de presupuesto y financiamiento empresarial. A partir de este concepto que surgió hace muchos años en otras naciones, en ese sentido, se dio un cambio hace como año y medio, 2 años más o menos. Se quita la materia de taller de creatividad e innovación, no como con los contenidos, sino que internamente esos contenidos se pasaron a la materia de taller de proceso empresarial. Y hemos metido materias más hacia la investigación respecto a las necesidades que acontece. Una de las materias ha sido innovación, sociedad y empresa, que tiene que ver con que analicen la realidad que acontece antes de pasar a definir su idea como tal. Si bien tu pregunta me lleva a decirte con toda claridad que la capacitación debe de ser continua y debe de ser a los maestros que estén interesados, porque si no estoy interesado, te juro que voy a ir a la capacitación, pero no te voy a transmitir la idea, porque estoy enfadado, porque estoy molesto, porque estoy dando una asignatura que no me nace, que no me gusta. Entonces, en ese sentido, quien quiera asistir a la capacitación, tal vez debe de ser obligada para todos como conocimiento. Sin embargo, seleccionar los docentes que generen este tipo de asignaturas para propiciar este proyecto debe de ser un nivel de capacitación mayor en ese sentido, porque si no, voy a seguir con lo mismo. Los chicos van a seguir teniendo proyectos solo por la currícula y no reprobar una materia. De nada. Sí, buenas tardes, maestra, profesora. Yo soy de la Universidad de Panamá, Sí. docente aquí en la Universidad de Panamá de la Facultad de Empresa. Estamos manejando un proyecto de emprendimiento. Nuestro decano tiene interés de comenzar a desarrollar el emprendimiento social.
según su experiencia y conocimiento en México. Me gustaría ir a México a conocer, me gustaría que usted nos recomendara qué universidad de México tiene el mejor modelo de buenas prácticas de emprendimiento social. Sí. Y si la persona está por aquí en los pasillos, me dice para hablar con él. Si no está, quisiéramos el contacto. Otra parte que me interesa también saber, usted habló sobre la fuente de financiamiento. Sí. Entonces habló sobre la industria. Yo pienso que es la parte de responsabilidad social empresarial, ¿no? En el área industrial o comercial, que de repente de esa política que ellos tengan, desarrollen el emprendimiento social con las universidades. Además de eso, ¿qué otra fuente de financiamiento viable se han dado en su proyecto, en su programa, en su experiencia, que uno puede accesar en cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, poder accesar de cualquier parte del mundo, pues usted puede accesar al Fondo Monetario Internacional, puede accesar al Banco Interamericano de Desarrollo, donde hay fuentes de financiamiento para instituciones educativas para favorecer este tipo de emprendimientos sociales. En México no solo la fuente de financiamiento son los bancos o instituciones financieras, sino las fuentes de financiamiento giran en torno también a los empresarios de distintas industrias que quieren participar en este tipo de proyectos. Por ejemplo, en la universidad hacemos la Expo Empresarial. En la Expo Empresarial se invita a los empresarios de cualquier índole a participar en ellos y ellos se convierten en una fuente de financiamiento. Ellos dicen, quiero invertir en tu negocio como tal. Tenemos fuentes de financiamiento por parte de la Secretaría de Economía, tenemos fuentes de financiamiento por parte de algo que se llama Contacto Pyme, tenemos fuentes de financiamiento por parte de Bancomex, tenemos fuentes de financiamiento por parte de NAFIN, tenemos muchísimas fuentes de financiamiento. Aquí el problema tanto de las empresas que ya están en términos de empresariales, que es distinto, no puede ser distinto a las fuentes de financiamiento en el sentido de una empresa social, porque una empresa social también puede acudir a dichas fuentes de financiamiento. Pero aquí el problema que radica, hace un momento que hablaron de las fuentes de financiamiento de la MIPYME, es que las fuentes de financiamiento se aplican de la misma manera para la micro, pequeña, mediana o grande empresa, no hay una distinción. Y las fuentes de financiamiento son como los sistemas de información, deben de ser trajes hechos a la medida. ¿Por qué? Porque las necesidades de las pymes son distintas y los recursos y capacidades que tiene una micro y pequeña empresa son distintas a los recursos y capacidades que tiene la empresa mediana o grande. Pero se tienen varias fuentes de financiamiento. En lo que respecta a instituciones educativas que han favorecido emprendimientos sociales, sí, hay dos muy fuertes en Guadalajara, Jalisco, que es el TEC de Monterrey, sí, y el ITESO. No, el TEC de Monterrey en Monterrey, en México, en Guadalajara como tal, pero de Guadalajara, sí, y del ITESO. En Guadalajara, Periférico Norte, le doy la dirección, sí, pero si gusta después me da su correo y le mando los links y todo, hasta donde viene la información de emprendimientos sociales. Muy bien. Muchas gracias, maestra, la felicito por su exposición y sobre todo por el apasionamiento con que lo expones, se nota que lo vive y lo siente. Gracias. Nada más, como usted bien lo decía, el emprendimiento es otro para la palabra de emprendurismo, de fomento de la cultura emprendedora. Los jóvenes es otro paradigma a vencer. No es emprendedor solo el que emprende negocios. No. Y por eso se hace alusión a que debemos despertar el espíritu emprendedor del joven para que establezca su proyecto de vida, establezca sus metas, pero con ello lleve esas tres plataformas: liderazgo, gestión y de emprender. O sea, que haga las cosas bien, lo que quiera hacer. Lo que quiera hacer. Eso es, no es nada más formar negocios. Así es. Y el otro, hay una asociación de universidades emprendedoras y hay varias de aquí de Latinoamérica que están conformadas y algunas de la Ciudad de México. Asociación de Universidades con Emprendurismo Social. Preguntas. Bueno, de igual manera yo quisiera hacer mi comentario y sobre todo felicitarla por el gran apasionamiento que tiene, la gran pasión que tiene usted, se le ve
que tienen en esta área y creo que cumple usted perfectamente bien el perfil de docente en emprendedurismo social. Y por eso mismo también reitero, es difícil, es un reto para los académicos o para el subdirector o quien haga la propuesta de un docente, porque muchas veces en las escuelas que nosotros son de negocios económico-administrativas, pues muchas veces depende de la forma de pensar que tenga el directivo o el académico que va a designar a los responsables de la materia de emprendedores. Muchas veces recae a lo mejor en alguien que sí reúne un perfil ad hoc o la relegan para decir, bueno, este maestro, ¿dónde lo acomodo? Pues le doy a emprendedores. Y hemos visto, en mi caso, en mi institución, pues que no tienen el perfil ideal para tener las competencias en su propia formación. Ya ahora, como dice usted, requiere una educación constante y continua para estar inmerso en una área que es primeramente la de emprendedores y luego viene la más sensible para también participar en emprendedores sociales. Entonces estábamos hablando de una depuración y filtros, que quién es el profesor ideal para ese tipo de asignaturas o proyectos que quiera realizar. No es común rápido encontrar un profesor para fiscal, ¿sí? Es muy sencillo, pero para emprendedores se dificulta. Ahora para emprendimientos sociales es otro nivel. Yo creo que ahí sí hay que tomar mucho más en cuenta ahora sí que el reclutamiento y la selección de este tipo de personal, que es una actividad muy hermosa la del área del emprendedurismo. Yo creo que los que estamos aquí, pues yo creo que tenemos mucha empatía con esa área, y yo de nueva cuenta le reitero mis felicitaciones, muy sinceramente. Sí, gracias. Sí, es una problemática el cambio estructural que vivimos las instituciones educativas, y esa problemática no solo se refiere a las instituciones educativas, me voy a referir a los gobiernos. Viene un nuevo presidente y lo que hace es que cambia el esquema en lugar de continuar, y conlleva recursos, es decir, llevar una selección adecuada para lo que se recomienda, el perfil de docente como el perfil de los alumnos, requiere tiempo, es recurso, le cuesta a la universidad. Podría decir que las instituciones públicas pues podrían tener más recursos tanto para la investigación y la innovación que las instituciones privadas, pero yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos juntos. Conozco la línea emprendedora, no es mi línea de investigación, mi línea de investigación es competitividad e innovación, pero me apasiona la parte de vinculación no tradicional, sino vinculación en otros esquemas que favorezca la innovación en instituciones educativas, que es la vinculación con empresas de cualquier índole, social o empresarial en ese sentido. Y bueno, todo lo que tiene que ver con instituciones educativas me apasiona, y la investigación, pues coordino el área de investigación de SEA, entonces en ese sentido me sigue apasionando. Maestra, felicitándote. Gracias. El entorno en que has manejado la ponencia, pues es importante. Importante porque si no lo vives, no lo haces. Sí. Entonces, eso es importante que aprendamos todos. Nada más un comentario. Yo estoy convencida de que el emprendedurismo social tiene un marco, una plataforma muy fuerte, que es la ética. Es una visión muy fuerte que tenemos que trasladar a los estudiantes, a nuestros estudiantes universitarios, porque sin ello no podríamos responder a tanta deuda social que existe. Exactamente. No es que van a dejar de ser empresarios, simplemente van a tener una visión diferente, una visión de lo que necesita el mundo. Así es. Una visión de aporte. Entonces, ciertamente que la labor del docente constituye un puntal fundamental basado en la ética. La deuda social es muy fuerte, y sin respeto, sin solidaridad, sin justicia, no podremos caminar hacia estos objetivos. Gracias, maestra. Muchas gracias a usted. Bien, muchas gracias. Vamos ahora a entregarle a la doctora Luz Helena Macías Gómez su constancia, la Asociación Latinoamericana de Facultades de Escuela de Contaduría y Administración,
Organismo de Cooperación y Estudio de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, otorga la presente constancia a Luz Helena Macías Gómez, autora de la ponencia titulada Determinantes del Emprendedurismo Social a través del programa de emprendedores Universidad Caso de Estudio, presentada en el marco de la 14ª Asamblea General celebrada del 21 al 24 de octubre del 2014 en la ciudad de Panamá, Panamá. Firmada por el doctor Juan Alberto Adán Ciade, presidente de la FED, y del magíster Néstor Oscar Paz Díaz, presidente del comité organizador. Muchas gracias.